Bienvenidos a todos y muchas gracias por seguir acompañándome en esta cuarta clase de nuestro curso en pensamiento complejo. Ya hemos visto en la segunda y en la tercera clase cuáles son las hipótesis fundadoras, por una parte, del pensamiento tradicional, lineal, programático, este pensamiento que hemos llamado cartesiano positivista, y por otra parte, cuáles son las hipótesis fundadoras del pensamiento complejo. Hoy, en este cuarto tiempo, lo que nos interesa es dar otro paso adelante en nuestra comprensión de la teoría de la complejidad, porque ahora que sabemos un poco más acerca de los pilares sobre los cuales se fundó un pensar complejizado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, trataremos ahora de profundizar en cuanto a sus conceptos estructurantes. Y son 7, porque aquí el texto que nos servirá de referencia es un libro de Edgar Morin, publicado en el año 2002, Educar en la era planetaria. Y Morin enlista aquí 7 ejes conceptuales que definen este pensamiento integrador, vinculante, complejo. Y vamos a ver que es coherente abordar, profundizar en estos conceptos ahora, porque todo este debate no es únicamente algo meramente retórico, usar tal palabra porque es algún fenómeno de moda. No, no, no. Aquí hay algo mucho más profundo, porque si recuerdan la distinción entre pluridisciplinar y juxtaponer diferentes puntos de vista especializados sobre un tema, luego la interdisciplina, propiciar el debate entre estas esferas disciplinarias, y en un tercer nivel, la transdisciplina supone ahora que realizamos ex ante un esfuerzo de tipo discursivo en cuanto a la generación de conceptos para propiciar este debate, esta argumentación de la interdisciplinariedad, pero esta vez con base a mismos pilares conceptuales que permitan un debate igual, porque lo hemos visto, la especialización en cada esfera del conocimiento ha ido tan lejos que ahora se requiere un otro esfuerzo discursivo, retórico, conceptual, para volver a hacer posible esta interacción, esta apertura humilde a la intersubjetividad. Así que estos principios que enlista Morin en este libro Educar en la era planetaria son 7. Y la clase de hoy, pues muy fácilmente va a identificar, tratar de precisar, ejemplificar y buscar vías de operacionalización, aunque sobre este punto es sobre todo la quinta clase que nos permitirá realmente entrar en lo profundo del debate sobre operacionalización en dos vías esenciales, la cuestión educativa, la cuestión investigativa. Así que estos 7 principios, ahora entremos directamente en la cuestión, precisando que obviamente habrá alguna redundancia aquí. ¿Por qué? Porque algunos principios, primero como el principio sistémico, bueno, nosotros nos recuerda a un pilar en cuanto a la reflexión sobre la respuesta del pensamiento complejo a la gran cuestión epistemológica de cómo se obtiene el conocimiento, la cuestión metodológica. Así que en algunos principios avanzaremos más rápido para profundizar en otros, en particular la dualidad bucle retroactivo, bucle recursivo. Así que espero la dinámica propuesta les parezca conveniente, congruente. Entremos de una vez en este primer elemento conceptual central, según Edgar Morin, del pensamiento complejo, o sea, la cuestión del principio sistémico.
Lo hemos visto, el principio sistémico puede ser resumido a través de esta famosa cita del pensador Pascal, Blaise Pascal. Consideró imposible conocer el todo sin conocer las partes, así como simetría, conocer las partes sin conocer el todo. La idea de sistema, y es ahí lo importante, es que por oposición al planteamiento analítico, asume que el conocimiento de las partes y del todo son necesarios al mismo tiempo, y que si dividimos para mejor explicar, cortamos, le quitamos al fenómeno algo que habría que entender. Um, de tal forma que nosotros hoy en día sabemos que la actividad de una molécula, de la evolución de una sociedad, un enigma, como lo vimos, el nada, son una cantidad de fenómenos reales que no esperaron nuestra mirada para existir como sistemas, pues son sistemas, pueden comprender como sistemas. Y ahí vuelvo a insistir en la distinción entre explicar y comprender. Comprender, aprender juntos. Y es precisamente la actitud que nos debe preocupar respecto a un sistema, la necesidad de abarcar en una sola mirada, lo cual es físicamente imposible. Pensemos en el fuera de juego en el fútbol, que obligaría a tener una mirada divergente. Pues aquí es exactamente lo que estamos diciendo, que para tener una comprensión exhaustiva de un sistema, pues habría que ver al mismo tiempo todos los elementos que componen este sistema. Es un ideal, obvio, pero podemos seguir buscando una comprensión de estos elementos y las interrelaciones entre ellos. Sabemos que la idea de sistema, ya lo habíamos dicho, nació hace mucho tiempo, en 1666, como con esta definición moderna de una totalidad de elementos en interrelación y con una interacción entre ellos. Lo que es nuevo en la concepción, en este punto de partida de la complejidad, es constatar que ya no podemos hablar de sistemas cerrados, como finalmente lo sugería la concepción tradicional, Leibniz, la definición tradicional del sistema, 1666, finalmente es muy congruente con una concepción que sigue siendo analítica. Es decir, que incluso si vemos que los objetos se relacionan entre ellos, en fin de cuentas, forman un sistema cuyas fronteras son bien identificadas con los otros sistemas del universo. De tal forma que no es realmente constatar que existen sistemas en el universo, no es una constatación de un fracaso cartesiano, nada más es subir a otro nivel, o que hay que relacionar los elementos, es decir, cada objeto dividirlo y luego cada objeto reubicarlo en las interrelaciones del sistema en el cual se ubica. Pero como este sistema es un sistema cerrado, la enumeración sigue siendo una enumeración finita. Nosotros hemos visto con el desarrollo de la interdisciplinariedad, esta necesidad epistemológica de interfecundación entre los saberes, que esta concepción de considerar únicamente la noción de sistema a través de sistemas cerrados nos conduce a una forma de autismo intelectual. Y esta falta de interdisciplinariedad, para ya empezar a este nivel, tiene su origen en las concepciones de autores que son fundadores de la ciencia moderna. Ya habíamos visto a Augusto Comte, profundicemos ahora un poquito más. Él había definido, si recuerdan, las ciencias como un árbol, y eso nos conduce a una organización disciplinaria de la concepción de las ciencias. Dentro de este cuadro mental podemos pensar en términos de sistemas, pero estos sistemas serán sistemas cerrados, es decir, encarcelados en su microcosmo disciplinario. Un sistema no sale de la disciplina a la cual pertenece. O sea que, según Augusto Comte, cada investigador debe ocuparse de manera exclusiva de su área de dominio intelectual. Pero
si quedamos en esta perspectiva positivista, estamos condenados a vivir en un mundo de sistemas cerrados. Ahora la complejidad nace con esta idea fundamental de que nuestro mundo está constituido por sistemas siempre abiertos, o por lo menos semi-abiertos, es decir, en interdependencia dinámica entre ellos. Hasta cierto punto no puedo separar el sistema eléctrico de mi refrigerador del propio sistema solar energético global con el planeta en el cual estamos ubicados. Yo sé que diciendo eso parece que estamos generalizando como, como en las tradiciones rusas, de así siempre se amplía, pero sí, los sistemas siempre tienen un grado de apertura con respecto a los otros sistemas que lo rodean. Y eso es fundamental porque volvemos a insistir en que esta apertura también es la que permite al sistema complejo producir emergencias. De tal forma que otra ruptura que aquí vemos nuevamente ilustrada con este esquema que conocen, los 4 grandes pilares que debemos tomar en cuenta para tratar de identificar un sistema, de comprender un sistema, por lo menos para comprender, debemos aprender al mismo tiempo 4 dimensiones ahí explicitadas. Veremos que una ruptura esencial del pensamiento complejo consiste en subrayar que todas estas esferas, estas dimensiones, tienen interrelaciones. Ok, eso sí lo sabemos, pero que estas relaciones tienen un carácter recíproco, en la medida en la cual toda acción de un elemento provocará una retroacción o un feedback que permitirá ajustar la acción al estado del sistema. Y eso lo profundizaremos un poco más adelante hoy, cuando hablaremos de la cibernética de los bucles. Insistemos, por favor, en que pensar en términos de sistemas tiene consecuencias muy concretas para el investigador. Ya no se trata, lo hemos visto, de dividir para explicar, ya que los sistemas poseen integridad propia. Su carácter global no depende de cómo funciona cada componente de forma individual, sino cómo actúan de concierto, uno en función del otro, y de manera dinámica en el tiempo con efectos de reciprocidad. Las organizaciones humanas también pueden concebirse como sistemas. Veremos que hay una tipología de sistemas con diferentes grados de apertura y entonces de apertura también a la complejidad para buscar un entendimiento de estos fenómenos de emergencia que siempre contienen una porción, una dimensión de imprevisibilidad. Así que comprender un sistema que sea biológico, social, físico, significaría identificar, enlistar las interrelaciones que lo constituyen y son susceptibles de generar dinámicas auto-eco-reorganizadas. Vamos a profundizar esta idea central. De tal forma que y en eso concluiremos sobre este punto de sistema porque finalmente se enlaza con otros principios que veremos a continuación, que para comprender un sistema de la manera más global posible necesitamos cierto grado de apertura disciplinaria. Y eso es fundamental porque ahora vemos que los sistemas presentan propiedades particulares. Eso nos lleva al segundo principio de la complejidad, el principio holográmico. Eso viene especialmente de Morin. Él es quien lo formuló, lo formalizó, lo institucionalizó, y viene finalmente de es la derivación de una innovación tecnológica relativamente reciente del siglo XX, el holograma. No imaginemos, por favor, algo a la Star Wars, Guerra de las Estrellas o no sé qué, pero es una tecnología que somos capaces de producir. Y técnicamente hablando, lo cual es interesante, es que un holograma es una imagen formada por puntos de luz, como la imagen de la computadora por píxel,
Pero cada punto de luz contiene al mismo tiempo las coordenadas de la totalidad de la imagen. Y eso le inspiró a Morin, finalmente, la idea de que el todo se encuentra en la parte se encuentra en el todo. Vemos aquí que es la profundización de un punto, de un aspecto del principio sistémico. No podemos entender un sistema sin el todo, sin las partes. Y ahora vemos que, además de decir, hay el todo, hay las partes, estamos diciendo con este principio holográmico que existe un bucle especial entre los dos, que uno se encuentra aquí, que este se encuentra aquí. Y es una aparente paradoja en la medida en la cual, pues, ¿dónde se encuentra la frontera entre los dos? Aquí un mismo problema surge también con la física cuántica, donde identificamos el surgimiento de fenómenos propios que no se reproducen a escala de los fenómenos macroscópicos. ¿Y dónde está la frontera entre los dos? ¿Cuándo pasamos de un fenómeno cuántico a un fenómeno macro? De la misma forma, aquí, ¿dónde están las partes y el todo? Porque ahora entendemos que una parte siempre se puede seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo, y todos encuentran todo y se vuelve un rompecabezas impresionante. A nivel social, entendemos que este principio hologramático, también llamado holográmico, holoscópico, es interesante porque identifica algo real en los fenómenos complejos, ahora muy difícil de operacionalizar. Quizás en la cuestión de bioética que nos lleva a reflexión sobre el código genético, donde fundamentalmente todo el trabajo genético que se puede realizar en laboratorios, no en seres humanos, obviamente, espero por lo menos, se funda. La posibilidad misma de la clonación de una forma biológica deriva de este principio holográmico, que es fundamental también en la gestación misma del nuevo individuo en el vientre de su madre, donde las primeras células biológicas no tienen una identificación, son células madres que se reproducen de forma casi infinita, adoptando la forma biológica que requiere dentro del sistema. Y no es como si algún día nazca un dinosaurio y mañana un ser humano, no. Somos seres humanos, todos somos seres humanos, de tal forma que este principio holográmico funciona genéticamente hablando de una forma tremenda en la realidad. Ahora, aplicarlo en una investigación es mucho más difícil, aunque estudiaremos en la quinta clase algunos ejemplos aquí. De forma más pragmática, podemos ahora profundizar en el principio de bucle retroactivo, también llamado bucle de retroalimentación. Porque esta idea de bucle de retroacción es inseparable de los avances de una corriente científica llamada cibernética. Había un apartado en la tercera clase al respecto. Volvamos un poco al tema, vale la pena. Porque la palabra cibernética, bueno, viene del griego cibernetike y significa el arte inicialmente de controlar un barco, mantener una dirección en medio de las tormentas que modifican constantemente la posición de la nave. O sea que esta noción históricamente conlleva la idea de autorregulación, es decir, de un control evolutivo, capaz de tomar en cuenta las peripecias que surgen. Este concepto, incluso si fue formalizado recientemente, hablaremos de Norbert Wiener, es bastante antiguo.
Porque desde la antigüedad griega, en Alejandría, por ejemplo, el periodo helenístico, existían sistemas cibernéticos de dispositivos hidráulicos con un sistema de control que regulaba el llenado de un recipiente y determinaba, llegado a cierto nivel, que ya no se necesitaba seguir llenándolo. De tal forma que eso era ya un sistema con un bucle, es decir, algo que permite al sistema, aquí hablamos únicamente de un sistema cerrado, incluso si está abierto, porque actúa con la lluvia, que actúa con la atmósfera, y etc. Pero es un sistema autorregulado. Esa es la primera idea importante. Y todo se funda en eso del bucle retroactivo. En un sistema hay mecanismos en interrelación, ¿okay? Que trabajan uno en función de los demás, los pulmones con el corazón y así. Y existe ahora, con esta noción de autorregulación, un bucle entre el funcionamiento de este mecanismo y su objetivo final. De tal forma que esta idea de bucle es fundamental porque ya entramos en una forma de complejización de nuestra comprensión de qué es un sistema y cómo funciona un sistema a través de estos bucles de retroacción. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Aquí el sistema que les mencionaba, que viene entonces que fue inventado por el ingeniero Herón de Alejandría en el año 62 antes de Cristo. Y se considera como el primer sistema cibernético, porque viene con un bucle de regulación que en función del llenado de un tanque según la caída del agua, interrumpe en algún momento su dispositivo. Funciona un poco lo mismo con un sistema en el jardín que le echa agua todos los días a las 4. Imaginemos un sistema que todos los días lanza el agua, hay una cierta cantidad de agua en el jardín a las 4 de la tarde todos los días. Pues el sistema es estúpido, porque si algún día llueve a las 4, el sistema lanzará agua de cualquier forma. Si ahora el sistema viene dotado de algún bucle, algún recipiente, y cuando se llena hay un dispositivo que interrumpe, entonces cuando hay lluvia no se lanza agua. Ya viene un sistema como bucle. Pero el sistema no aprende. Aquí estamos hablando de un dispositivo mecánico, ni siquiera informático, aún menos biológico, un sistema mecánico que no aprende de sus experiencias. Y si algún día imaginemos que un perrito viene a urinar en el recipiente, el sistema lo entenderá como lluvia y no echará agua. O sea, sigue siendo un sistema estúpido, no aprende de sus errores, aunque tenga bucles. Existen bucles positivos, esa es otra noción importante de entender, porque cuando identificamos que hay un bucle en un sistema, por ejemplo, recuerdo una pequeña investigación que realicé hace unos años, una década, dos, en fin, sobre la cuestión de la apropiación simbólica, el fenómeno de integración al universo estudiantil universitario de parte de un joven estudiante que sale de la preparatoria y había identificado un bucle aquí hologramático entre que finalmente el aspecto más importante para ir definiendo el éxito en cuanto a resultados en el examen a finales del año. La noción de éxito es un poco más amplia, pero ya es algo tangible, medible. Lo que impactaba más no era la cantidad de horas pasadas en revisar y trabajar sus clases, sino cantidad de horas pasadas en actividades sociales en el entorno universitario. Habíamos identificado un bucle positivo. Entre más haces algo, más obtienes un resultado. Un bucle positivo es un bucle que si no tiene un límite en el tiempo, aquí en mi ejemplo había un límite en el tiempo porque era el año escolar, pero si no hay límite en algún momento, un bucle positivo
tiende a su autodestrucción. Ejemplo, es el caso de una trampa para osos, un árbol, una cuerda, una piedra y miel. El oso llega, toca la piedra le da un golpecito, no muy fuerte, pero un golpecito. Se enoja, le da un golpe, la piedra le pega más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y como la piedra no va a desvanecerse, el oso termina perdiendo. Es un ejemplo de bucle positivo. Entre más fuerte pega uno, más fuerte pega el otro. Y más, y más, y más, y más. Y vemos que aquí este bucle positivo solo puede terminar por la explosión del sistema. O sea, del actor, en este caso, el oso. O sea, que un bucle positivo aumenta, aumenta o disminuye, 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 pero sin fin, al menos que afuera del sistema mismo haya un límite geográfico, temporal definido. Más interesante o más digamos, frecuente en la naturaleza, son los bucles negativos. Un bucle negativo ahora no es más genera más o menos genera menos, sino más genera menos y menos genera más. O sea, es el caso, por ejemplo, aquí el hecho de aumentar impuesto, disminuye el hecho de ser de popular en la población hasta que el político pues tenga que disminuir para que vuelva a aumentar. Un ejemplo de bucle negativo esta vez. O en la naturaleza existen cantidad de bucles negativos porque todo sistema autorregulado que no explota es un sistema de bucle negativo. La evolución, por ejemplo, en un ecosistema duradero, la selva amazónica, vemos que incluso si existe un aumento en la historia genética de las capacidades, por una parte, de ataque de los depredadores y de defensa de los demás, nunca, nunca, nunca surge una especie que en algún momento de la historia predomina de forma abrupta, total, sin juicio alguno, todo su ambiente ecológico, porque eso generará un bucle destructivo. Aquí la naturaleza obedece en muchos aspectos a bucles negativos de autorregulación. Cuando una especie se desmultiplica, pues falta el alimento, entonces muchos mueren y baja y sube y baja y sube. Es este fenómeno. Pero por el momento seguimos en la cuestión de un bucle retroactivo para ciertos tipos de sistemas que no evolucionan en el tiempo. En el caso de un oso, una piedra, pasa en un momento de tiempo dado. Quizás los osos, generación tras generación, aprendan de esta trampa y ya no vuelvan a caer en la misma. Pero eso ahora nos vuelve a otro tipo de bucle, el bucle recursivo. Vamos a dar una pausa aquí para este video y seguimos justo a continuación.